Cambiar de tema, desde esta semana más de 1000 normas están siendo revisadas en cada una de las comisiones temáticas al interior de la Convención Constitucional. Estos solo días de que el órgano inicie la votación de las primeras normas, un proceso que tomará lugar el próximo martes 15 de febrero, en que el Pleno, que todos los convencionales constituyentes vayan a pronunciarse sobre estas normas. Para hablar más al respecto estamos con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez. Gaspar, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Con mucho trabajo estos últimos días, como bien introdujiste, porque estamos a puertas de tener nuestro primer pleno de deliberación y votación la próxima semana. Detengámonos un poco en ese punto. Expliquemos en qué momento se está. Lo digo porque muchas veces queda ahí en redes sociales lo que tiene que ver con las polémicas, con situaciones de ese estilo, o incluso cuesta a veces seguirle la pista a todo lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional porque el flujo de información es bastante grande. Que decir además las situaciones comunicacionales que ocurrieron en el pasado. ¿Cómo definir el momento actual en que está la Convención? Efectivamente es difícil seguirle la pista y por eso me gustaría precisar de una manera bien sencilla cuál es el orden en que van a ocurrir los sucesos. El flujo de la norma, es decir, la manera en que se construyen las normas que terminarán en la Constitución, es de una manera semicircular. ¿Por qué decimos esto? Porque primero en las comisiones se presentan, se discuten, se votan. Y cuando se votan en la comisión, si es que se aprueba, ahí sale al plenario, que es el espacio donde están todas y todos los convencionales, y allí se vota. Si en esta segunda instancia se vota con un quórum de 2/3, es decir, con 103 votos, o sea, mucho más de la mitad, digamos, la norma se aprueba y queda como una norma aprobada del texto de Constitución. Si en el Pleno se rechaza esta norma tiene que volver a la comisión chica, podríamos decir, para que se rediscuta y se pueda enviar en una segunda oportunidad al Pleno. En consecuencia, y esto es muy importante precisarlo, por el momento no existe ninguna norma constitucional que haya sido aprobada porque el primer pleno será el 15 de febrero. Ya. Eso quiere decir, por otro lado, que ya la próxima semana podríamos tener las primeras normas que van directo a la nueva Constitución. Así es. El pleno del 15 de febrero veremos las normas del sistema de justicia, las normas generales que hemos llamado de principios, y estas se revisarán, habrá una discusión de alrededor de 5 a 8 horas, una discusión larga donde todos los convencionales tendrán la posibilidad de poder plantear su opinión, y posterior a esto se votará en general, si se aprueba, la idea de discutir todas estas normas. Y posteriormente, el día jueves, iremos votando estas normas una a una. Son poco más de 10 normas, y iremos votando una a una. Si alguna de estas se aprueba, podremos decir que tenemos aprobada la primera norma del texto constitucional en materia de justicia. Y el día miércoles tendremos el pleno para votar en general el primer informe de normas de la Comisión de Forma de Estado. Iremos a votar en detalle, es decir, iremos a votar en detalle el de forma de Estado el día viernes. Perfecto, ya. Por eso la próxima semana también es fundamental lo que va a ir ocurriendo en el Pleno. Y ahí tengo una duda. En todo este proceso, en que supongamos que no logran los 2/3 una iniciativa, vuelve a la comisión, ahí se supone que se le hacen cambios, se vuelve a votar y no logran esos 2/3, simplemente eso no se aprueba y no queda en la nueva Constitución. ¿Podría pasar o qué ocurriría si es que eso pasa con algo que uno podría decir que es base para la nueva Constitución? No sé, cómo se organiza el poder, o cómo se organiza el Estado, algo como muy básico. Claro. ¿Qué ocurriría con ese eventual vacío que pudiese quedar en la nueva Constitución? Bueno, en el caso que ocurriera lo que usted señala, que algo se rechace en 2 oportunidades, y la norma se elimine, queda la posibilidad de que las comisiones revivan, por decirlo de alguna manera, digamos, entendible, revivan indicaciones que hayan quedado eliminadas anteriormente. Y de esta manera se podrían volver a subir temas que de alguna manera son imprescindibles, que estén descritos en el texto constitucional. Sí, tenemos ahí algún problema en la comunicación. Vamos a intentar retomar el contacto con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, que nos está describiendo algo clave que tiene que ver con el proceso, cómo se está desarrollando el tema de la votación. Pero solo para recordarlo, hasta ahora son las comisiones donde se está discutiendo. En las comisiones las iniciativas se aprueban por mayoría simple. En el pleno de la Convención esto es diferente porque ahí se necesita una mayoría más amplia de 2/3, es decir, 103
votos de los 154 convencionales constituyentes. Esas votaciones del Pleno, esas discusiones del Pleno, comienzan ya la próxima semana, como nos estaba contando ahí el vicepresidente de la Convención. Retomamos el contacto precisamente y algo estabas diciendo respecto a los imprescindibles. ¿Qué se hace ahí cuando un imprescindible, por así decirlo, pudiese no conseguir todo el apoyo? Se rechazara, claro. En ese caso, las comisiones pueden revivir temas que hubieran cerrado o pueden revivir indicaciones que ya hubieran votado y de esta manera se pueden volver a incorporar a la discusión temas que por alguna razón en la comisión ya se habían cerrado. Y esa situación es posible que ocurra. Finalmente, esta construcción es como una pirámide, me gusta decir. Y en el primer piso están las más de 1.300 normas que se han presentado, pero en la medida que el proceso va avanzando, se van eliminando propuestas que no conciten el suficiente apoyo o se van mezclando diferentes propuestas para formar en las pequeñas y bien hechas, bien escritas y con amplio consenso que van a estar en la punta de esta pirámide. Ya, considerando lo relevante que es el tiempo y la manera de optimizarlo, el llamado ahí, ¿cuál es? A que el trabajo que se va dando con los convencionales en las comisiones es que cumplan con esto que se ha denominado como la vocación de 2/3, es decir, que se piense en ideas que puedan concitar las más amplias mayorías. Así es, esa es la expresión que utilicé la semana pasada cuando tuvimos esta reunión. La vocación de 2/3, en el fondo, tiene que ver con un llamado a los propios convencionales a que de alguna manera hagan todos los esfuerzos posibles por concitar y consensuar distintas normas a objeto de poder construir una norma que represente a varias y así todas las otras normas podemos ir dejándolas atrás y trabajar sobre una en conjunto. Y esto nos va a permitir que todas estas más de 1.000 normas puedan ser efectivamente discutidas, analizadas y votadas dentro de los plazos que están establecidos. Es decir, evitar, por ejemplo, lo que ocurrió con esta propuesta que se había hecho en que se proponía disolver los poderes del Estado. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque ahí se rechazó por unanimidad, es decir, no concitó ningún apoyo dentro de esa comisión. ¿Ese es el tipo de iniciativas que hay que tratar de evitar en este periodo? De alguna manera yo conversé con la autora de esa iniciativa, con María Rivera, y yo le dije, María, ¿por qué presentaste esa norma? ¿Tú creías que iba a tener apoyo? Y María me dijo, en realidad yo sabía que esa norma no iba a tener apoyo, pero yo sentía que quería poner ese punto sobre la mesa para que quedara presente. De alguna forma el llamado que hemos hecho es justamente a hacer lo contrario, a más bien favorecer las normas que nosotros sepamos que tienen posibilidad de poder llegar a la propuesta final de texto constitucional, porque el tiempo es muy escaso y estamos en una etapa en que tenemos que ser muy pragmáticos para poder lograr los resultados que esperamos. Claro. En ese mismo sentido, uno puede escuchar los distintos análisis que ve desde la Convención, algunos que dicen, bueno, este tipo de iniciativas como la que proponía María Rivera es importante que se presenten porque así se da voz o se representan todas las opiniones de la sociedad en la Convención. Pero por otro lado, hay quienes plantean que esto puede servir como herramienta para aquellos que no estén tan entusiasmados con la Convención y por lo tanto sirven como instrumento para cuestionar la Convención Constitucional. ¿Qué le parece a usted esas dos miradas? ¿Hay alguna con la cual usted se sienta más cercana? Bueno, aquí tenemos que lograr los consensos conversando, digamos, porque todas las normas tienen el mismo derecho de ser presentadas y de ser discutidas. Todas las normas. O sea, basta que 8 convencionales firmen una norma para que esta norma tenga de alguna manera el derecho a ser discutida y pasar por todos los pasos. Entonces aquí el consejo, el mensaje va directamente a los propios convencionales para decirles, por favor, ustedes convencionales logren llegar a consensos, logren llegar a propuestas que representen a varios convencionales, porque esta es la única manera de poder avanzar en los plazos que están establecidos, que todos sabemos que son plazos acotados, el tiempo apremia y quedan poco más de 8 semanas para que se acabe el funcionamiento de todas las comisiones. Es decir, en poco más de 8 semanas tenemos que tener zanjadas todas estas discusiones y deliberaciones para efectos de que la nueva Constitución pueda considerar todas las propuestas que están hoy día y efectivamente venir a resolver la profunda crisis política y social que nos trajo hasta este momento. Sí, una última duda nada más. En lo que otra de las iniciativas que también genera harta discusión tiene que ver con unicameralidad o bicameralidad. Ayer se rechazó en la comisión la propuesta que venía de Iniciativa Popular de Norma. ¿Eso significa que queda ya totalmente desechada o hay otras instancias en las que pueda volver a surgir esa idea de 2 cámaras? No queda totalmente rechazado porque la idea de unicameralidad, que por el momento lleva una mayoría parcial, va a llegar eventualmente, si es que no se define un acuerdo, al Congreso, perdón, al plenario, donde se tendrá que votar, y si no concita el apoyo suficiente, tendrá que volver a la comisión
y en la comisión tendrán que volver a rediscutirla y eventualmente mediante indicaciones que hayan quedado atrás habrá que revivirlas, como dije recién, y volver a plantear una posibilidad en donde haya 2 cámaras o algo similar. Es una discusión abierta, pero lo más importante es decir que estas discusiones se cierran en el plenario y no en las comisiones. Y en consecuencia, con mucha seguridad y certeza, quiero decir, por el momento no hay ninguna discusión cerrada, todas las discusiones están abiertas y los primeros artículos en particular debiéramos tenerlos aprobados el jueves y el viernes de la próxima semana. Perfecto. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas y ahí aclararnos cómo va el desarrollo del trabajo en la Convención Constitucional. Buenos días. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Chao. Bien, vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Ahí relevante lo que mencionaba, se sigue trabajando en las comisiones, se sigue votando durante esta semana, es un flujo de información importante, pero ya la próxima